Listo, comenzamos a trabajar estos ejercicios. Voy a dar vuelta a la página y me dice, determina a qué cuadrante pertenece alfa si la cotangente de alfa por el coseno de 120 grados es mayor que cero y el coseno de alfa por la cotangente de 240 también es mayor que cero. ¿Sí? Vamos a iniciar el proceso resolutivo diciendo lo siguiente, partiendo de cotangente de alfa por coseno de 120 graditos sexagesimales es mayor que cero. A ver, por aquí tengo algo. Miren, un poquito más chiquito, muy grandote lo he puesto. Ahí está. Esta fichita que he puesto aquí me va a ayudar a recordar algo. 120 grados es mayor de 90 y menor de 180. Está en esta zona. ¿Sí? Segundo cuadrante. ¿Cómo es el coseno en el segundo cuadrante? En el segundo cuadrante solo el seno y la cosecante son positivos. El coseno es negativo. En ese sentido, aquí yo sé que coseno de 120 grados es negativo. El producto de él con él es mayor que cero. El producto de estas dos cantidades es mayor que cero, es decir, positivo. Yo sé que más por más es más y menos por menos es menos. Al ser el negativo, él tendría que ser también negativo. ¿Por qué? Porque me dice que ese producto es mayor que cero. Y si es mayor que cero, menos por menos es más. Cotangente de alfa es negativo. La cotangente en el tercer cuadrante es positivo y en el primer cuadrante también, porque aquí todas las razones trigonométricas son positivas. Por lo tanto, si es negativo, o bien pertenece al segundo o al tercer cuadrante. ¿Qué implica esto? Esto implica algo muy interesante, señores, que alfa, decía, alfa puede pertenecer al segundo cuadrante o alfa puede pertenecer al cuarto cuadrante. ¿Vio? Ahora procedemos de la misma manera con esta información. Coseno de alfa por cotangente de 240. Me dice coseno de alfa por cotangente de 240 grados sexagesimales. Eso es mayor que cero. Positivo. Aquí, 240. 240 es mayor de 180 y menor que 270. O sea que 240 es un ángulo que pertenece al tercer cuadrante. ¿Sí? Si 240 pertenece al tercer cuadrante, la cotangente en el tercer cuadrante es positiva. Es decir, profesor, cotangente de 240 será un valor positivo. Por lo tanto, si me dicen que el producto de estas dos cantidades es positivo mayor que cero, si él es positivo, para que el producto sea positivo, él tiene que ser positivo. Es decir, el coseno de alfa es positivo. ¿Qué implica esto? Dos cosas. ¿Sí? Mire, implica que alfa es coseno de alfa es positivo. El coseno solo es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. ¿Sí? El coseno. En ese sentido, alfa pertenece o bien al primer cuadrante o alfa pertenece al cuarto cuadrante. Él y él. Y implica lo común, intersección. O sea, la respuesta para mí será la respuesta común que encuentre aquí. Y la respuesta común es que alfa pertenece al cuarto cuadrante. ¿Sí? Aquí voy a poner alfa
pertenecería al cuarto cuadrante. Es de esta manera como yo analizo, porque no hay nada que resolver, es saber los signos de las razones trigonométricas en cada uno de estos cuadrantes. En el primer cuadrante todas las razones son positivas, en el segundo cuadrante con S de seno y su inversa la cosecante son positivas, el resto negativas. En el tercer cuadrante con T de tangente y su inversa cotangente serán positivas. En el cuarto cuadrante con C de coseno y su inversa, las secantes son positivas, siendo el resto de las razones trigonométricas negativas. ¿Sí? Tienes que llevar mi DNI. No, está en mi billetera. Disculpen, chicos. ¿Ya? Seguimos, chicos, seguimos. Una cuestión de aquí. Seguimos. Mire. Siguiente. Mire aquí. Ejercicio número 2. Si la tangente de alfa es 5/12 y el coseno de alfa es menor que 0. Una vez más. Aquí. ¿Qué vamos a utilizar? Esta tablita o esta información. Voy a ponerla aquí. Mire usted. Con esto yo puedo determinar los signos de las razones trigonométricas en los 4 cuadrantes. ¿Sí? Tácitamente me dicen que la tangente de alfa es positiva porque me dicen 5/12. Entonces me están diciendo aquí, parto de aquí, de esa información implícita, tácita, que la tangente de alfa es positiva y el coseno de alfa es negativo. ¿Vio? Vamos a analizar esto. Mejor así. Voy a ponerlo por acá. Y de esta primera información, la tangente de alfa es positiva. Profe, si la tangente de alfa es positiva, la tangente es positiva en el tercer cuadrante o en el primer cuadrante. ¿Eso qué quiere decir? Que alfa puede pertenecer al primer cuadrante o alfa puede pertenecer al tercer cuadrante. ¿Vio? La siguiente información que me están dando es I. Ese I es que el coseno de alfa es negativo. Aquí, negativo. ¿Qué implica ello? Ello implica que el coseno es negativo en el segundo cuadrante, porque en el primero y en el cuarto el coseno es positivo. Por lo tanto, alfa puede pertenecer al segundo o tercer cuadrante. De aquí decimos que alfa pertenece al segundo cuadrante o alfa pertenece al tercer cuadrante. Como es I, lo común, decimos que estamos hablando de un arco o ángulo que pertenece al tercer cuadrante. Y justamente para ello tengo aquí mi plano cartesiano. Sí. ¿Por qué? Porque ya sé que alfa pertenece al tercer cuadrante, ¿sí o no? Ahí está. Si alfa pertenece al tercer cuadrante, su lado final estaría justamente por aquí. No sé qué abertura es, ¿sí? Pero, vea usted, está en el tercer cuadrante. ¿Bien? Ahí. ¿Qué más, profesor? Por definición, necesito conocer un punto perteneciente a su lado final. ¿Se dan cuenta? Ah, profe, hay un dato muy importante, vital, trascendental. Aquí me están diciendo que, vamos a poner una flechita aquí. Mire, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que tangente de alfa es igual a 5 dividido entre 12. ¿Bien? Profe, pero yo sé que en el tercer cuadrante la abscisa es negativa y la ordenada es negativa. Por eso que menos entre menos es más y la tangente es positiva. Ah, eso quiere decir que yo de una manera alternativa, sí, mire, puedo escribir esta fracción de la siguiente manera.
menos 5 sobre menos 12. ¿Se dio cuenta? ¿Por qué, profe? Porque menos entre menos es más. Ah, y además, por definición, la tangente se define como ordenada sobre abscisa. ¿Se dio cuenta? Y es en este sentido que en forma práctica, ¿sí? En una forma práctica, yo voy a decir qué cosa. Voy a decir que la ordenada y la abscisa para mí valdrán ordenada 5 negativo, abscisa 12 negativo, 5 negativo, 12 negativo. ¿Sí? Ahí lo tiene. Profe, es decir, usted me está diciendo que para este caso, esta abscisa y ordenada serán valores conocidos. La ordenada será menos 12 y, perdón, la abscisa y la ordenada será menos 5. Profe, ¿me falta el radio vector? No hay problema, ¿sí o no? Si tú quieres el radio vector, ¿te acuerdas ese famoso teorema del señor Pitágoras? Dice que el radio vector es igual ¿a quién? A la raíz cuadrada de algo. Ese algo vendría a ser la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Y ello sería igual a la raíz cuadrada, reemplazamos, ¿sí o no? De menos 12 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Y esto, obviamente el radio vector toda la vida es positivo, por definición. Lo vimos, nos da raíz de 169 y nos saldría 13. Ya con ello, estamos en condiciones, ¿no? El radio vector ahora valdría 13, ¿sí? Y como te decía, ya con ello estamos en condiciones de calcular lo que se nos está pidiendo. ¿Qué se nos pide? Nos piden calcular el valor de n, que es igual a cosecante. Cosecante es radio vector sobre ordenada, más cotangente. Eso es abscisa sobre ordenada. ¿Sí? Esto sería igual fracciones homogéneas, ¿sí o no? Ya reemplazando. Radio vector, 13, más abscisa, menos 12, sobre ordenada, porque son fracciones homogéneas, 5 negativo. ¿Bien? Entonces, operando, ya pones en práctica tus altos conocimientos de la aritmética básica y elemental. N sería 13 más menos 12 es 1. Entre 5 negativo sería menos un quinto. He ahí tu respuesta para este ejercicio. Bien, preguntas, jovencitos. Profe, disculpe, una pregunta. Entendí todo, solo que me perdí en la parte que usted dijo, la tangente de alfa es igual a 5 doceavos, y donde usted iguala menos 5 entre menos 12, ¿por qué le pone el signo negativo? Mira la pantalla, corazón. Hasta aquí me entendiste cuando a partir de aquí, no lo puse, pero vamos a colocarlo aquí. A partir de aquí, llegamos a la conclusión que alfa pertenece al tercer cuadrante, ¿sí o no? ¿Sí? Eso llegamos, de aquí llegamos a esa conclusión. ¿Sí? Él es el tercer cuadrante, esta zona. En el tercer cuadrante, la abscisa es negativa y la ordenada es negativa. Por eso que negativo entre negativo sale positivo. Pero aquí él es positivo. Si yo digo que él es la abscisa, perdón, él es la ordenada, directo, será positivo. Y la ordenada no es positiva. Y si yo digo que él es la abscisa, directo, sería positivo. Pero la abscisa no es positiva.
Pero yo sé que menos entre menos es más. O sea que esta fracción la puedo expresar en forma equivalente como menos 5 entre menos 12. Y ello sería por ahí si hay coincidencia, ¿no? Ordenada negativa, abscisa negativa. Por el signo de la razón trigonométrica que cae en el tercer cuadrante. ¿Ahora sí? Sí, profesor, gracias. No, no, de nada, está bien. Gracias por preguntar. Excelente. ¿Apellido? Navarro. Navarro. Muy bien, hijita. No, no te sientas mal. Está bien. Estás en proceso de aprendizaje y tienes tu punto a favor por preguntar. No me amargo, ¿eh? Profe, yo también puedo preguntar. Dime. Quiere punto a favor. Dime, corazón, dime. No, pero eso sí entendí. ¿Seguimos? Dime. ¿Sí? Sí, profe, sí. Ya. Veamos. A ver. Siguiente. Mire acá. Si alfa es un ángulo positivo menor de una vuelta, positivo menor de una, que pertenece al segundo cuadrante. Vamos a dibujar ese ángulo. Segundo cuadrante. Es esta zona, ¿sí o no? Segundo cuadrante. Entonces, si es un ángulo positivo menor de una vuelta que pertenece al segundo cuadrante, su lado final debe caer por aquí, aproximadamente. ¿Sí? Voy a dibujar ese ángulo alfa. Posición normal. ¿Vio ahí? Él sería mi ángulo alfa. ¿Bien? Listo. Hasta ahí ya sabemos que alfa es un ángulo positivo. ¿Por qué positivo? Porque el sentido en que giró es el sentido antihorario. Determinar el signo de esta expresión. Seno de 2 alfa. Y empezamos con los problemas. ¿Por qué? Mire por aquí. Él es 90 graditos. Él es 180 graditos. Por aquí sería 270 graditos. Cuando partimos de 0 grados y cuando llegamos a 360 grados sexagesimales. Voy a copiar esto aquí. Ahorita van a ver el por qué lo he copiado. Lo voy a poner por acá, por un momento. Contramientras, como dice mi hija. Ya, mire usted aquí. Entonces, yo quiero el signo de 2 alfa. Si alfa, según lo que vemos en este gráfico, pertenece al segundo cuadrante. El valor de alfa debe estar entre 90 y 180. Es decir, alfa está entre 90 grados y 180 grados sexagesimales. ¿Vio? Pero yo no quiero el valor de alfa. Yo quiero saber el ángulo 2 alfa. Multiplico por 2, multiplico por 2 y multiplico por 2. Yo tendría 2 alfa, ¿sí? Que estaría ahora entre 2 por 90, 180 grados. 2 por 180, 360 grados. Voy a utilizar esa gráfica, esta grafiquita, pero antes de utilizarla, voy a deshacerme de alfa, que aparece aquí, ¿sí? Y así lo voy a dejar. Esto es lo que voy a necesitar. Y un poquito más chiquito. No copié el símbolo de gradito. Ahora sí, voy a achicarlo un poquito, un achicoprecio. Mire ahí, preste atención. Mire, 2 alfa está entre 180 y 360. Eso quiere decir que el ángulo 2 alfa puede pertenecer ¿a qué cuadrante? Si está entre 180, obviamente abierto, y 360, el ángulo alfa puede pertenecer o bien al segundo cuadrante o bien al tercer cuadrante. De aquí. A ver. Aquí abajito. Vamos a ver, de frente. 2 alfa. Pero yo quiero saber el seno de 2 alfa. Es decir, el seno ¿de quién? De 2 alfa. ¿Cómo es? ¿Cómo es el seno en el segundo cuadrante? Perdón, en el tercer cuadrante. ¿Cómo es el seno en el tercer cuadrante? ¿Positivo o negativo?
Negativo. Y en el cuarto cuadrante, También. o sea, si cae en el tercero o en el cuarto cuadrante, el seno siempre va a ser Negativo. negativo. ¿Vio? Ahora vamos a analizar. Voy a copiar aquí esto para optimizar el tiempo. Sí, vamos a ponerlo por aquí. Esto es lo que yo sé del dato. Que alfa es un ángulo positivo menor de una vuelta que pertenece al segundo cuadrante. Por eso que alfa está entre 0, entre 90 y 180. Yo quiero 3 medios de alfa. ¿Qué le hago a ese alfa? Lo multiplico por 3 medios. ¿Sí? Por 3 medios y lo que obtendré será 3 medios de 90, sería 135 grados. 3 medios de 180 y tendré, la mitad es 90, 270 grados. Voy a copiar esto. Y voy a borrar algunas. Ah, no, ahí está. Mira, chévere. Mira. Tengo esto. ¿Dónde está 3 medios de alfa? Entre 135. 135, por lo menos, está por esta zona. ¿Sí o no? 135. Y 270 está por aquí. 270. O sea, profe, este correspondería al ángulo de 135, su lado final, y ese ángulo que estoy buscando estaría entre 135 y 270 grados. ¿Sí? Este ángulo varía entre estos valores. Aquí. O sea que ese lado final puede caer en esta parte del segundo cuadrante y en esta parte del tercer cuadrante. ¿Se dan cuenta? Él sería 3 alfa medios. Y él aquí era 2 alfa, ¿no? En esa parte caería 3 alfa medios. No sé en dónde cae, pero es en esta zona que cae el ángulo, el lado final. O puede pertenecer al segundo cuadrante o puede pertenecer al tercer cuadrante. De 3 alfa medios, yo lo que quiero conocer es el coseno. Y aquí viene el análisis. Présteme atención. En el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante, ¿cómo es el coseno? Negativo. O sea, si cae en esta zona o cae en esta zona, el coseno será Negativo. 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 ¿Sí o no? Finalmente, esa expresión n que yo estoy buscando, mire usted, ¿cómo es el seno de 2 alfa? Negativo. ¿Cómo es el coseno de 3 alfa medios? Negativo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué valor tomará n? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y Positivo. esa es mi respuesta. ¿Saben lo bonito de esta parte? Que no tienes que multiplicar, o bueno, sí, ¿no? Un mínimo para saber estas variaciones, pero básicamente es analizar. ¿Qué hemos necesitado saber? Esto que acabo de poner en la pantalla, ¿no? Vamos a hacerlo más chiquito porque por cuestión de espacio no lo puse. ¿Qué debemos saber? Los signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes, en cada cuadrante. ¿Sí? Y con ello ya tenemos respuesta. ¿Bien? ¿Se entendió? Profesor, una preguntita. Dime, campeón. Lo puedo anotar porque no sé cómo explicaría. Siempre que nos piden algo, va a ser eso de ahí. O sea, siempre va a ser 90 menor a eso. ¿Ya? Y después ya multiplicar por lo que pide. O sea, si dice 2 alfa, lo multiplicamos por Sí, 2. Pero siempre va a ser así. siempre. 90. Siempre que Ese es multipliques el por un punto. mismo valor positivo a cada miembro de la igualdad, no se altera. Pero si multiplico por un valor negativo, cambia. Por ejemplo, si hubiera multiplicado por menos 2, este 360 debería aparecer aquí y el 180 acá. Pero por ahora lo tenemos así. Les voy a enseñar ese tema. Está programado para este bimestre. El conjunto de los números reales. Vamos a hacer la definición axiomática de los números reales y vamos a trabajar con intervalos y con la recta numérica en trigonometría. No se preocupen.
Básicamente eso es lo que vamos a ver, creo que de aquí a una clase, 2 clases. ¿Listo, muchachos? Siguiente. Mire, bórrame la pantalla. ¿La puedes borrar? Ya, listo. Gracias, gracias. Está bien, podemos utilizar nuestros recursos para preguntar. Excelente. Mire aquí, mire aquí. Determina el menor ángulo positivo coterminal. Coterminal. Principio de coterminal tienen el mismo lado final. Plano cartesiano. Lo agrando un poquito más grande para verte mejor. Mire usted. El ángulo coterminal con 10 grados negativo. 10 grados negativo es un ángulo en posición normal. O sea que su lado final, uy, el tiempo tirano que nos está absorbiendo. Aquí está el ángulo, ¿sí? Negativo, gira en sentido horario. Es decir que este angulito, ahí está, bien centrado, será para mí 10 grados negativo. Pero miren lo que me dice. Determine el menor ángulo positivo coterminal. Positivo. Si es un ángulo positivo coterminal, este lado final, para el ángulo que me están pidiendo, tiene que ser el mismo. Y tiene que ser el menor. Es decir, yo puedo hacer lo siguiente. Mire usted. Puedo partir de aquí porque tiene que ser en posición normal. Y positivo es en sentido antihorario. Puedo girar, 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 girar y llegar aquí. ¿Sí? Puedo hacer eso. Sí, pero como me dicen el menor, el giro debe ser el mínimo posible. Y el mínimo giro positivo está aquí. Él es mi ángulo que estoy buscando. ¿Sí? En ese sentido, présteme atención. La definición de ángulos coterminales me dice, la diferencia de dos ángulos coterminales, es decir, alfa menos ese ángulo que es menos 10 grados, siempre me da un múltiplo entero del ángulo de una vuelta. Pero él y él siempre van a sumar una vuelta porque son los mínimos posibles que se observan ahí, o sea, serían 360 grados. Bien, aplicando sería alfa más 10 grados es igual a 360 grados sexagesimales. ¿Cuánto valdría alfa? 350 grados sexagesimales y con ello hemos aplicado la definición de ángulo coterminal. Bien, a ver, vamos a seguir. Siguiente. Mire, aquí me dicen algo parecido. Pero miren, vamos a dividir. Sentido matemático de la división. Aquí. ¿Sí? 2760. Voy a agarrar 2760 grados sexagesimales y lo voy a dividir. ¿Entre quién? Entre el ángulo de una vuelta. 360 grados. ¿Qué quiere decir eso? Esto me va a dar 7. 7 por 0, 0. 7 por 6, 42. ¿No? 7 por 6, 42. Va 4, 7 por 3, 21. 25. Restamos. Me sobraría, a ver, 0, 4, 240. Él sería mi residuo. Bien, de aquí, por eso que sabemos como el teorema fundamental de la división, vamos a decir que 2760 grados dividendo es igual al divisor 360 grados multiplicado por el cociente más el residuo. Vea usted, en este sentido, mire, múltiplo entero de una vuelta. ¿Qué significa? Que 2760 es 7 vueltas más 240 grados. Cuando yo tenga aquí mi plano cartesiano, ¿sí? Yo quiero representar 2760. ¿Cuántas vueltas tendré que dar? Tendré que dar 1, 2, 3, 4. De nuevo. 1, 2, hasta aquí.
7 vueltas, más un exceso de 240 grados. Eso quiere decir que el lado final de ese ángulo de 2700 va a caer ahí, en el tercer cuadrante. ¿Sí? Lo de verde es 7 vueltas. 7 por 360 grados hexagesimales. Y lo de azul es el exceso que me sobró, 240 grados. En total, tengo el ángulo de 2760 representado ahí. Y me doy cuenta por ello que cae en el tercer cuadrante, porque 240 es mayor que 180 y menor que 360. Y esto es importante. ¿Por qué? Voy a utilizar el color rojo ahora. Calcule el mayor ángulo negativo coterminal con él. O sea, este es el lado final de otro ángulo. ¿Y cuál es ese ángulo, profesor? Ese ángulo es el que estoy dibujando aquí. Negativo, porque su sentido de giro es horario. Pero otra cosa, campeón, es el mayor, porque si yo sigo girando en sentido horario, el ángulo va a crecer más y más y más, pero en forma negativa. Y cuanto más grande sea el valor aparente de una cantidad negativa, se hace más pequeño el valor. Por lo tanto, él será el mayor ángulo negativo coterminal con 2760 grados, que es 7 vueltas más 240. Y de aquí yo veo que esto de azul con esto de rojito, que para mí es desconocido, son coterminales también. Por lo tanto, diremos que 240 grados menos alfa sumarían una vuelta, 360 grados. Operando, alfa valdría menos 120 grados. ¿Y por qué negativo? Porque obviamente alfa es un ángulo negativo, ¿sí? Por girar en sentido horario. Y esa abertura tiene un valor sexagesimal de 120 grados. ¿Bien? Y ahí tenemos la respuesta a este ejercicio. Ángulos coterminales. Así de sencillo suelen venir en exámenes de admisión también. ¿Bien? Ahora, ¿ya saben para qué sirve el algoritmo de la división? En el análisis en un mundo real, sirve. Y esto se utiliza bastante en lo que es topografía, ¿no? A ver. Vamos a ver. Siguiente. Este problema ya hemos visto aquí. Vamos aquí al final. ¿Ya, chicos? Miren este problemita. Es bastante bonito. Porque los que me he saltado son bastante parecidos a los que hemos trabajado. Mire aquí. Tener en cuenta que 0 es 0. 90 es pi medios. 180 es pi. 270 es 3 pi medios. Y 360 es 2 pi. Nos piden calcular el valor de E. Voy a escribir E. Mire la pizarra. E es el coseno. ¿Pero de quién? Seno de pi. ¿Ve? Y pi es 180. ¿Cuánto vale el seno de pi? 0. Menos. Tangente de pi. Pi vale 180. ¿Su tangente cuánto vale? Según tablas, 0. Luego me dicen menos la secante ¿de quién? De pi por seno de pi medios. Pi medios es 90 y su seno vale 1. O sea, por 1. Cierro el paréntesis y esta expresión queda reducida de la siguiente manera. E es igual a coseno de 0 menos secante de pi. Una vez más. Secante de pi. Pi. Estos son sus valores. Su secante, menos 1. 0. Su coseno, 1. Reemplazamos.
Esto será igual a 1 menos 1. Por lo tanto, campeón, ese valor de E será igual a 2. ¿Vio? No te asustes cuando veas expresiones de este tipo. Por eso, antes que se acabe la clase, quise desarrollarlo. ¿Sí? Lo anterior es bastante parecido a lo que hemos hecho en clase, aplicación de Legendre. ¿Sí? Y ahí tenemos hasta aquí la clase del día de hoy. Esa tablita, señores, la tienen que aprender y memorizar. Oionín y Ononin. Practiquen ello para que se graben esos valores o ténganlo a la mano en su formulario para las próximas evaluaciones o para desarrollar tu actividad.